Buen día. Yo soy el doctor González. Eh, yo pertenezco a la sección columna del Hospital Nacional Posadas y trabajo en el servicio de traumatología del Hospital Central de San Isidro. Vamos a dar comienzo a lo que son las jornadas de escoliosis. Son charlas mensuales que se difundirán por el canal de YouTube del Hospital Posadas sobre esta patología. La charla de hoy es sobre conceptos generales. Va a estar dividida en algunas charlas que vamos a dar. Yo voy a dar unos conceptos iniciales. El doctor Acuña, que pertenece al servicio de traumatología del Hospital de San Isidro, va a hablar sobre etiología. Los doctores Leal, Escudero y Díaz son residentes del Hospital Central de San Isidro, van a hablar sobre epidemiología. El doctor Gisone y Hinojosa, del Hospital Posadas, van a hablar sobre examen físico. Y el doctor Mario Arancibia dará una charla sobre la parte de imágenes en escoliosis. Eh, Comenzando con esto, la idea siempre es definir la patología que uno trata. La definición de escoliosis está basada en una definición que acuña una sociedad americana que se llama la Sociedad de Investigación de Escoliosis, la SRS, que define esta patología como una curva en el plano anterior-posterior, que es mayor de 10 grados, que se acompaña de deformidad y rotación vertebral y que es de carácter progresivo. Esta definición, que se ha dado sobre todo en radiografías o examen clínico en un solo plano, que es el anteroposterior, y la actividad está guiada a que sea multidimensional. La clave es diferenciar esto de lo que se llama una actitud escoliótica. Es muy frecuente que la población tenga una pequeña desviación de columna que no precisa controles, tratamiento, estudio, y eso se denomina actitud escoliótica. ¿Cómo se caracteriza eso? Que es una curva en el plano anteroposterior, pero que tiene menor de 10 grados, no tiene deformidad y rotación y no es de carácter progresivo. A diferencia de la escoliosis, que puede progresar, tiene deformidad, rotación y merece ser seguida y controlada durante un tiempo prudencial. En cuanto a la clínica de estos pacientes, eh, nosotros vemos que la maniobra para poder evaluar si tiene escoliosis es la maniobra de Adams, que es la inclinación del paciente hacia adelante con rodillas extendidas, y eso magnifica una jiba que pueda tener. Se puede medir con una regla que se llama escoliómetro, y si eso da más de 10 grados, junto con la jiba, es la indicación de derivar al paciente con un espinograma, que es una placa de la columna de frente y de perfil. Esa maniobra puede ser realizada tanto de espalda como de frente y evalúa y magnifica la jiba que puede tener ese paciente. Jiba más una medición con escoliómetro más de 10 grados es la indicación de derivar el paciente a un especialista con placa que se llama espinograma. La escoliosis está acuñada desde tiempos muy remotos, 3.500 años antes de Cristo. La primera descripción está en el Corpus Hippocraticum de Hipócrates en los años entre los años 460 y 370 antes de Cristo, pero Galeno fue el que le escribió los términos de sifosis, lordosis y escoliosis 100 o 200 años después de Cristo. La sintomatología es característica, que es la desviación de hombros, escápula, prominencia escapular, desviación de caderas, una cadera que parece más alta que la otra. Cuando uno ve a estos pacientes de frente tienen asimetrías torácicas, y la jiba cuando hace inclinarlo con su maniobra de Adams. Hay que recordar que la esclerosis es indolora en el paciente pediátrico, pero que es dolorosa en el adulto. Como toda patología se clasifica, nosotros la clasificamos según la etiología. La gran mayoría de estos pacientes no se sabe cuál es la causa. El 80% se acuña que se llama idiopático, no se sabe cuál es la causa. Y el 20% restante es secundaria a otra patología, por ejemplo, neurológica, congénita, sindrómica, etc. De esta forma, secundaria es la más frecuente, es la neurológica. En cuanto a la clasificación de escoliosis idiopática, se clasifica según la edad de aparición. Entre 0 y 3 años es infantil, de 3 a 10 es juvenil, más de 10 o pubertad es la escoliosis del adolescente, más de 18 años es la del adulto. En la actualidad, la escoliosis infantil y juvenil se ha transformado con un concepto que se llama escoliosis de comienzo temprano, que son curvas mayores de 10 grados en menores de 10 años, dado que es primordial el tratamiento de estos pacientes en etapas precoces de su vida, dado que entre los 4 y 8 años hay un desarrollo pulmonar que es muy importante. Si no tratamos esa patología a esa edad, impedimos que se desarrolle el pulmón y el tórax.
¿Cuándo hay que acudir a la patología, a la consulta médica? Información para el público en general. Estos pacientes los llevan los papás cuando ven alguna deformidad, pero a veces esta patología de deformidades tiene un avance que es muy sutil y al ser indoloro pasa desapercibido tanto para los padres como el propio paciente. Es importante divulgar esta patología y la forma de poder diagnosticarla, porque muchas veces el profesor de educación física, maestros, amigos, enfermeros, son los que derivan al paciente a la consulta. En los pacientes adultos, el dolor y la deformidad los lleva a consultar. Cuando tienen estos pacientes a la consulta, se miden esas radiografías que tienen de escoliosis. Si son idiopáticas, la consulta al neumonólogo para valorar la función pulmonar está a partir de curvas que tienen 50 grados o más. En curvas menores de ese valor angular, pero que tienen patología asociada, por ejemplo, al neuromuscular, también lo valoramos en forma más precoz con la gente de neumonología. Cuando hay que tratar a estos pacientes, para nosotros es primordial ver si son pacientes maduros o inmaduros esqueléticamente. Tenemos formas de valorarlo. Uno es el signo de Richter, que es la osificación del cartílago de crecimiento de cresta ilíaca en una placa de frente panorámica de pelvis, que va de 0 a 5 según el cartílago no esté o esté fusionado, y nos muestra crecimiento activo o fin de crecimiento del paciente. La menarca, la aparición de menarca le resta al paciente un año y medio de crecimiento, y la valoración de una placa radiográfica de mano y muñeca, la mano no hábil, con un atlas, que es el de Greulich-Pyle, o el de Tanner y Whitehouse 2, puede también ver según los centros de osificación que tengan las falanges, la edad esquelética. Todo esto es radiación, placas o placas de muñeca, etc. Esta radiación trae aprensión en los padres a ver la cantidad de radiación que puede traer a una enfermedad oncológica, sobre todo si impacta en el tejido mamario, pero se ha visto que sacar radiografías para controles cada 6 meses de frente y perfil, la radiación que tiene es mínima y desaparece en el paciente. Hay estudios que muestran que es el 10% de la radiación que se emite, los pacientes están expuestos, la gente que vive en la costa este de Estados Unidos, la exposición a radiación es menor al 10%, así que es anecdótico lo que puedan tener. En el folclore popular se cree que hay cosas que sirven y otras cosas que no sirven para escoliosis. Se ha visto que hay cosas que no sirven, que no hay ninguna actividad que pueda corregir la escoliosis, actividad física. ¿eh? Entonces, al paciente no es que si hace danzas o natación va a tener su columna recta. Lo que puede enderezar o evitar que se corrija, que se desvíe más la columna es un corsé, pero no corrige, y lo que puede corregir la columna es una cirugía cuando está indicada. Los pacientes que tienen escoliosis pediátricos no tienen que tener restricción de actividad física, por el contrario, la buena forma física y el ejercicio es beneficioso. La quiropraxia, suplementos dietarios, electroestimulación o algunas espalderas o corsés blandos tampoco tienen posibilidad de corregir la escoliosis. Lo que se ha visto que sirve es que cuando esta patología aparece, la forma más frecuente son pacientes femeninos y en la etapa de desarrollo, lo que trae muchos trastornos en la autoestima si están con valoraciones con curvas y también impactan en su familia. Apoyarse en gente que ha pasado por esta patología, en grupos de apoyo, sirve tanto para el paciente como para su grupo familiar. Esta patología, de no ser tratada, trae complicaciones que son cardiorrespiratorias, pueden traer dolor, tanto lumbar como ciática o complicación en la vida adulta, y traen alteraciones cosméticas, entre otras complicaciones. Este es un pantallazo inicial con conceptos iniciales de esta patología. Seguiremos con las charlas a continuación sobre otros temas de esta que habíamos visto anteriormente sobre etiología o imágenes, etc. Hola a todos. Bueno, en primera instancia quería agradecer al doctor González por la invitación y la posibilidad de la participación en esta nueva jornada de escoliosis. Agradecer a las autoridades del Hospital Nacional Posadas y al Hospital Central de San Isidro. Bueno, el tema que nos reúne hoy es factores epidemiológicos en el desarrollo de la escoliosis idiopática, un tema bastante controversial, novedoso y en constante desarrollo. Eh, Bien. Bueno, para,
para comenzar con esta presentación, hay una frase que encontré que me gustó como para arrancar, que es que el conocimiento de la fisiopatología de esta enfermedad va a ser importante para establecer un diagnóstico temprano y sobre todo mejorar una predicción en la progresión de la deformidad. En líneas generales, la esclerosis idiopática es una enfermedad que va a estar diagnosticada en el 2 al 3% de la población mundial, con prevalencia en mujeres. Muchísimos trabajos multidisciplinarios continúan actualmente en la búsqueda, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Si bien se han reconocido factores hereditarios en la formación de esta enfermedad, no se ha podido reconocer factores genéticos claros y concisos en el desarrollo de la enfermedad. A raíz de esto último es que la epigenética ha cobrado un rol muy importante. Y sobre todo, estudios moleculares han demostrado que los platillos vertebrales, tanto de la cavidad con respecto a la convexidad, han demostrado una expresión fenotípicamente diferente, y esto hace que han tenido un factor de crecimiento diferente. Como guía de nuestra presentación o como base, tomamos una revisión bibliográfica de febrero del 2020 que ha tomado artículos del PubMed, y se han tomado palabras claves como ser escoliosis idiopática del adolescente, escoliosis, patogenia, etiología genética y células mesenquimales. Con respecto a esto último de las células mesenquimales, son células que tienen la capacidad de formación de osteoblastos, condrocitos y adipocitos. En los pacientes con escoliosis idiopática se descubrió que hay un descenso de estas células pluripotenciales y una mayor diferenciación hacia lo que es adipocitos. Esto, en consecuencia, una menor mineralización ósea, y se ha producido una regularización hacia abajo de receptores a través de la síntesis proteica que han dado en la formación de menos mineralización ósea en la concavidad de la curva. En cuanto a los factores genéticos, basándose en la prevalencia femenina de esta enfermedad, esto hizo buscar la conexión con el gen X en su primera instancia. Pero esta primera teoría de asociar la enfermedad al gen X se ha visto un poco desmoronada, ya que se ha comprobado sí la transmisión de varón a varón. Y sí cobró la fuerza de la expresión de ciertos genes por la incidencia de ciertos factores externos. En cuanto a las anormalidades a nivel cromosómico, esto cobró muchísima importancia debido al mapeo genético que se ha determinado, y el principal gen identificado para esta patología fue el gen 19p13.3, que ha cobrado relevancia para el desarrollo de esta enfermedad. El concepto de epigenética es un concepto interesante, ya que es la variación en la expresión de ciertos genes, influidos principalmente por ciertos factores externos. Esto ha hecho que se influya la expresión de ciertas proteínas, como también la división celular. Y así se puede seguir con diferentes factores. Tanto son los tisulares, los hormonales, la expresión de diferentes agentes ambientales. Se ha visto la asociación de este tipo de enfermedad a ciertos minerales como el silicio y factores neuromusculares. Como conclusión, se han generado
numerosos y novedosos métodos de diagnóstico que aportan nuevas teorías. La única certeza es que es una patología multifactorial y que debe ser abordada de tal manera. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy la doctora Ani Escudero del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Central de San Isidro, residente del tercer año. El día de hoy les voy a traer una presentación sobre la incidencia y la epidemiología de la escoliosis. Vamos a evaluar esta patología en base a su clasificación y vamos a hacer un análisis de la literatura más actualizada. Empezando por la escoliosis idiopática del adolescente, vamos a tener que la Scoliosis Research Society nos dice que es la más común de todas las presentaciones. Va a afectar a edades comprendidas entre los 10 a 18 años, siendo la temprana entre 10 a 14 y la tardía entre los 14 y 18 años. Va a tener una incidencia del 4% en todos los adolescentes y 30% va a poseer antecedentes familiares de escoliosis. Una revisión hecha en Turquía y publicada en el 2020 en The Spine Journal nos demuestra que la escoliosis idiopática va a variar entre 0,35 y 5,2% del total de casos, siendo en Turquía una prevalencia que va a variar entre 0,015% y 0,64% en comparación al resto del mundo. Se va a aceptar como un promedio total del 2 al 3% en niños menores de 16 años y ellos demuestran que no va a estar relacionado a una enfermedad específica. Más común en mujeres que en hombres, y de 369 adolescentes van a tener una sola curvatura en comparación a 108 adolescentes que solo van a tener una doble curvatura. El rango de la curvatura va a estar clasificado como leve, dando un ángulo de Cot entre 10 grados a 19 grados. Por otra parte, encontraron que la mayoría van a ser curvaturas simples del lado izquierdo y las curvaturas lumbares iban a ser más frecuentes en comparación a las toracolumbares. Esto en contraparte de otros estudios publicados alrededor del mundo y en Turquía que demostraron lo contrario, que las curvaturas toracolumbares van a ser mayores que las lumbares en frecuencia. Este estudio ha sido el más completo jamás realizado en Turquía, con una efectividad del 98,8% debido a la verificación radiológica que hicieron en cada uno de los pacientes y demostraron que va a ser similar la prevalencia reportada en otros países y especificando que siempre va a ser mayor en mujeres que en hombres. Por otra parte, un estudio realizado por Zoom y colaboradores donde evaluaron la incidencia y la tasa de cirugía en la escoliosis idiopática del adolescente, siendo un estudio retrospectivo y longitudinal de cohorte en Corea del Sur, realizado entre el 2011 y 2015 con un total de 267.000 aproximadamente nuevos casos de escoliosis idiopática del adolescente, teniendo una incidencia de la misma de 497 por cada 100.000 habitantes, siendo mayor en mujeres que hombres y siendo más común en las mujeres diagnosticadas antes de los 13 años y en los hombres diagnosticados antes de los 15 años, siendo también más común en zonas urbanas que en zonas rurales. Para concluir, demostraron que la temprana va a ser más común que la tardía, con 821 casos por 100.000 habitantes, y las cirugías van a ser más realizadas en las edades comprendidas entre 10 a 14 años. Continuando con otra subclasificación, tenemos a la escoliosis congénitas. Charles Mackel y colaboradores, en un estudio publicado en Alemania en el 2018, compararon una revisión del diagnóstico del manejo de la escoliosis congénita, encontrando que es más frecuente en mujeres que en hombres, aunque mayormente las malformaciones se detectan entre las 20 a las 28 semanas, también pueden ser detectadas antes de las 12 semanas intrauterinas. Solo una cuarta parte de las malformaciones se van a diagnosticar dentro del primer año de vida y la mitad de los pacientes son diagnosticados antes de los 3 años de edad. Esta escoliosis va a surgir por anomalías vertebrales presentes al nacer y va a representar el 10% de las deformidades escolióticas. Tiene una prevalencia de anomalías vertebrales congénitas de 0,5 a 1 por 1000 nacidos vivos. Estas anomalías evolucionan a partir de las fallas en la formación o segmentación que ocurre dentro de las primeras semanas de la embriogénesis. Esto puede estar dado como resultado de lesiones genéticas o ambientales dentro de los primeros años de vida, y es posible que la enfermedad no se vaya a desarrollar hasta el cierre completo del crecimiento esquelético acompañado de la pubertad.
Las malformaciones congénitas pueden ser multisistémicas, el 30 al 60% de los casos van a tener enfermedades o anomalías esqueléticas y no esqueléticas. Y las mixtas van a presentar una tasa más alta de efectos orgánicos asociados presentes en el 70% de los casos. Jean-Pierre y colaboradores enumeraron más de 40 patrones sindrómicos asociados con malformaciones vertebrales congénitas, las cuales a su vez estaban identificadas mutaciones genéticas como vemos en la tabla comparativa a su mano derecha. Una de las anomalías asociadas a la patología escoliótica congénita pueden ser anomalías costales, intraespinales, cardíacas, genitourinarias o gastrointestinales, siendo más frecuentemente anomalías a nivel de la parrilla costal. La escoliosis congénita es predominantemente esporádica y va a seguir rara vez patrones de herencia monogénicos. Los estudios retrospectivos que examinan un subconjunto de teratógenos estiman que la razón de probabilidad de exposición materna en casos de malformación vertebral congénita va a ser de 7,6 a 12,8%. Se va a desconocer el mecanismo preciso por el cual estos afectan o interrumpen el desarrollo de la columna, sin embargo, se dice que puede ser la génesis de las especies reactivas del oxígeno lo que podría causar la enfermedad. Dentro de los teratógenos estudiados que pueden generar una patología escoliótica congénita tenemos el ácido valproico, la hipoxia, la diabetes gestacional, el ácido retinoico, la deficiencia de vitamina A, entre otros. La normalidad observada o las fallas las fallas en el crecimiento o en la formación de la columna vertebral van a ser el mayor predisponente para desarrollar la escoliosis congénita, como vemos en la siguiente tabla, seguida de las fallas en la segmentación, de las fallas mixtas, la presencia de una hemivértebra, entre otros. Ahora hablando un poco de la epidemiología en el caso de la escoliosis idiopática del adulto, un estudio publicado en la European Spine Journal por Maccabi, según la prevalencia y los nuevos casos de la patología, tenemos que el 38% de los adultos va a presentar la enfermedad en edades comprendidas entre 40 a 90 años. Va a afectar predominantemente al sexo femenino y va a aumentar esta tendencia después de los 60 años. Se evidenció que los signos de espondiloartrosis asimétrica progresiva va a constituir un factor predisponente y considerable para la escoliosis primaria en el adulto y a predominio de la región lumbar. La osteoporosis como un factor único no va a ser un factor predictivo y predisponente para escoliosis, pero otros factores como lo son la osteoporosis, la osteoartritis, la discopatía degenerativa y la laxitud ligamentaria sí van a conformar factores predisponentes para la enfermedad. La Scoliosis Research Society tiene una clasificación para la etiología neuromuscular que ocasiona la escoliosis, dividiéndola en neuropatía primaria y miopatía primaria. Dentro de la neuropatía primaria la va a dividir en patologías que afectan la motoneurona superior y patologías que afectan la motoneurona inferior. Dentro de las superiores vamos a tener, por ejemplo, parálisis cerebral, siringomelia, tumores espinales o trauma espinal. Y dentro de las patologías de la motoneurona inferior vamos a tener enfermedades virales como la poliomielitis u otras, patología traumática, enfermedad de Charcot, etc. Dentro de la miopatía primaria tenemos distrofia muscular, atrogriposis, hipotensión congénita y distrofia miotónica. Siguiendo con la escoliosis de causa neuromuscular, es difícil la estadificación de esta patología dado que no es una enfermedad en sí, sino una consecuencia o secuela secundaria a su patología propia, por lo que los registros y la epidemiología va a depender y variar según la literatura. Lo que sí se sabe es que va a afectar a ambos sexos por igual, a diferencia de la idiopática, y va a ser más común, como en todas las enfermedades escolióticas, en el sexo femenino. Las enfermedades neuromusculares más comunes van a ser parálisis cerebral, enfermedad de Duchenne, mielomeningocele, atrofia muscular espinal, entre otras. Dentro de estas, la más común va a ser la atrofia muscular espinal. Con esto concluimos nuestra revisión de la epidemiología y la incidencia y agradecemos su presencia dentro de este programa sobre la escoliosis. Sin más que agregar, me despido. Hasta pronto. Bueno, bienvenido a todos. Mi nombre es Ignacio Pisones, soy residente de segundo año de Ortopedia y Traumatología del Hospital Nacional Alejandro Posadas.
voy a presentar una breve charla sobre lo que sería el examen físico de un paciente con escoliosis. Bueno, en cuanto al examen físico en un paciente con escoliosis, empezamos con una breve reseña de lo que sería la definición de escoliosis, donde la podemos definir como una curvatura progresiva de la columna en el plano antero-posterior mayor a 10 grados, junto con una rotación y una deformidad de los cuerpos vertebrales. ¿Cuál es la diferencia que podemos hacer en cuanto a lo que sería a una postura escoliótica? Cuando esta no tiene progresión en el tiempo y la curvatura es menor a 10 grados en el mismo plano y no tiene rotación ni deformidad de los cuerpos vertebrales. Para el examen principal de un paciente con escoliosis, el examen físico, debemos hacer hincapié en 4 puntos importantes en cuanto a lo que sería el examen general del paciente, al examen neurológico, al examen de la espalda y al examen radiográfico. En cuanto a la historia del paciente, se debe recabar mediante la anamnesis si esto es agudo o es progresivo, si tiene presencia de dolor o no, la historia familiar, factores de riesgo asociados al paciente, al examen neonatológico, como por ejemplo hipotonía, manchas cutáneas, y preguntar por antecedentes de atresia esofágica, tetralogía de Fallot, malformaciones renales, entre muchas otras que hay para nombrar. En cuanto a asociaciones muy comunes que vemos en este centro, puede estar asociado a pivot u otras deformidades del pie, manchas café con leche, haciendo referencia a neurofibromatosis, zonas hiperpigmentadas o vellosas, hiperlaxitud articular, pterigon o pliegues cutáneos, haciendo referencia a la enfermedad de Klippel-Feil. En cuanto al examen de la espalda que podemos hacer, hay 4 test importantes, dentro de los cuales los más importantes son el test de Adams y el Prone Extension Test. Haciendo referencia al test de Adams, se pide al paciente, con el examinador por detrás, que haga una flexión de la columna dorsal, colocando la cabeza entre los brazos, ¿sí? Intentando tocar el suelo, sin doblar las rodillas. Es positivo el test de Adams cuando el paciente hace este movimiento y se observa una jiba que indica una dismetría por un trastorno de la rotación del tronco. Acá podemos diferenciar en los 2 gráficos que hay la actitud escoliótica de una escoliosis verdadera. En cuanto al Prone Extension Test, se pide al paciente que se recueste sobre una camilla y realice lo que sería una hiperextensión, donde podemos definir si hay cifosis o no hay cifosis, o si esta cifosis es redondeada o angular, correspondiente a diversas patologías. También se puede evaluar lo que sería el nivel de los hombros, en cuanto si hay una diferencia de alturas de los mismos, lo mismo con las escápulas, el nivel de las crestas ilíacas, el signo de Adams y el signo de Pitres, o la línea de la plomada. En estas imágenes clínicas que podemos ver acá, hace referencia a lo que veníamos nombrando hace un momento. En una imagen podemos ver una diferencia de altura de hombros en comparación, podemos ver también una diferencia de altura entre una escápula y la otra, podemos ver una retropulsión de una escápula, podemos ver una diferencia entre las crestas ilíacas de la paciente. Este caso es un caso que tuvimos la oportunidad de operarlo en este hospital. Es un chico de 19 años, y haciendo mención a lo que sería el examen físico, lo que se intenta siempre, y es una pieza fundamental para lo que sería el análisis y para la programación, las imágenes clínicas a través de fotografías. Nosotros utilizamos siempre las mismas fotografías. ¿Cuáles son? Son una fotografía de lo que sería la espalda del paciente, una fotografía en 3/4, una fotografía en perfil y una fotografía del paciente realizando el test de Adams. En cuanto a la línea de la plomada, podemos hablar de que esta es lo que sería una cuerda con una plomada en la punta, donde se pone en C7, en la vértebra cervical 7, y esta debe pasar por la hendidura interglútea.
indicando así que el tronco está centrado sobre la pelvis. En caso de no coincidir, debe registrarse la distancia que hay entre el pliegue interglúteo y la línea de la plomada. En cuanto al triángulo de la talla, también es muy importante, y se forma entre los brazos y la pelvis. Y esto va a mostrar la simetría de un lado en comparación con el otro. En esta imagen clínica podemos ver la gran diferencia que hay entre el lado derecho y el izquierdo. Para terminar, se debe hacer hincapié también en el examen neurológico del paciente, donde se debe evaluar la fuerza y sensibilidad y reflejos tanto de los miembros superiores como de los inferiores, haciendo hincapié en lo que sería la configuración de los dermatomas y de las raíces nerviosas para evaluar los diversos músculos. Así también se debe evaluar los reflejos cutáneos abdominales y la evaluación de la marcha del paciente. Bueno, gracias. Buenos días, soy el doctor Mario Arancibia, trabajo en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, traumatólogo, en el sector de columna. Hoy vamos a hablar del estudio de imágenes en escoliosis. Lo primero que tenemos que pedir, obviamente, es una radiografía. La radiografía que tenemos que pedir es un espinograma. Un espinograma tiene que incluir la base del cráneo y las crestas ilíacas y se debe pedir un frente y un perfil para su correcta evaluación. Debemos establecer cuáles son los parámetros radiológicos normales. Es decir, veremos que las curvas sagitales fisiológicas son las siguientes. En la región cervical de C1 a C7, 40 grados. En la región torácica de T1 a T12, de 50 grados. En la región toracolumbar de T12 a L1, de 0 grados. En la región lumbar de L1 a S1, entre 30 a 80 grados. El equilibrio coronal es la línea de la plomada que pasa por el centro de C7 y pasa a menos de 1 centímetro de la línea sacromedia. El equilibrio sagital es la línea de la plomada que pasa por el centro de C7 a menos de 2.5 centímetros del borde posterior superior del cuerpo de S1 y puede ser negativo cuando la línea pasa por detrás del disco de L5-S1, neutro cuando la línea pasa a través del disco L5-S1 y positivo cuando la línea pasa por delante del disco L5-S1. Conceptos básicos a tomar en cuenta, es decir, la vértebra apical es la vértebra que está más alejada de la línea sacromedia. Las vértebras terminales o límites son las vértebras que limitan la curva. La vértebra neutra es la primera vértebra que no sufre rotación. La vértebra estable es la que se sitúa en la línea sacromedia. La dirección de la curva, lado al que se dirige la convexidad de la curva, la intensidad de la curva, que se mide con el método de Cobb, y la rotación de la vértebra apical se mide con el índice de Nash y Moe. La localización de las curvas. Si la curva está localizada en el vértice entre C7 y T1, será una curva cérvico-torácica. Si el vértice está en T12 a T11, será torácica. Si el vértice se encuentra entre T12 y L1, toracolumbar. Si el vértice está en L2 a L4, lumbar. Y si este está en L5-S1, será lumbosacra. El ángulo de Cobb, de todo lo que dijimos anteriormente, el ángulo de Cobb se toma de la siguiente manera. Se traza una línea que pasa por el platillo superior de la vértebra terminal superior y otra línea que pasa por el platillo inferior de la vértebra terminal inferior. A estas líneas se trazan líneas perpendiculares y el ángulo que forma será el ángulo de Cobb. Es importante realizar también los bending. Los bending nos dan una idea de la flexibilidad o la rigidez de la curva. Como dijimos, el índice de Nash y Moe establece la rotación de los cuerpos vertebrales. Es decir, será un grado cero cuando los pedículos están en la misma altura del cuerpo vertebral. En el grado 1 existe una traslación leve hacia el centro de la vértebra. En el grado 2 esa traslación es mayor, en el grado 3 llega al centro de la vértebra y en el grado 4 sobrepasa el centro de la vértebra. El test de Visser sirve para medir la maduración esquelética y establece la osificación de la cresta ilíaca, que va de delante hacia atrás. La dividimos en 4 sectores y tendremos
un test de Richter, sea 1, 2, 3 o 4, lo que marca fundamentalmente el fin del crecimiento vertebral. Hoy en día tenemos aplicaciones digitales como el COG-Meter y el Scodiac que nos permiten la toma del ángulo de COG de una manera más sencilla y fácil. La tomografía en escoliosis se pide fundamentalmente en escoliosis congénita o cuando hay curvas de gran valor angular. Lo que sirve de esto es realizar cortes milimétricos a nivel pedicular, lo que nos da información del diámetro y de la disposición de los mismos para una correcta implantación de los tornillos transpediculares en el momento de la cirugía. Este es un estudio realizado en el año 2010 por la Universidad de Shinshu, en la Facultad de Medicina de Asahi, en la ciudad de Matsumoto, Japón, donde evaluaron 15 pacientes, es decir, estudiaron 255 vértebras, un total de 510 pedículos. En este estudio se observó que los pedículos estaban más estrechos del lado cóncavo de la curva y la longitud promedio de los tornillos eran de 25 a 30 milímetros de T1 a T5, de 30 a 35 milímetros de T6 a T12 y de 35 a 40 milímetros de L1 a L5. La resonancia magnética nuclear. Este es un estudio realizado en el Hospital de Nueva York por la División de Cirugía Ortopédica Pediátrica en el año 2018, donde se evaluaron 259 pacientes, en los cuales se encontró en el 4.2% de estos pacientes malformación de Chiari, en el 5% siringomielia, en el 10% alteraciones extraespinales. El 10% de estos pacientes requirió una evaluación adicional antes de la cirugía de escoliosis y el 0.7% recibió tratamiento quirúrgico antes de la cirugía. Algunas imágenes de esa resonancia pueden ver en la imagen de la izquierda un Arnold Chiari y en las dos imágenes de la derecha dos casos de siringomielia. Entonces, ¿cuándo pedir resonancia magnética en escoliosis? Fundamentalmente en el prequirúrgico, cuando hay dolor en escoliosis congénita, en una escoliosis juvenil, en una curva torácica izquierda, cuando hay un valor angular severo y en alteraciones cutáneas. En cuanto a las nuevas técnicas emergentes para el diagnóstico y seguimiento de la escoliosis, tenemos fundamentalmente tres. La radiografía de dosis baja, que es una tecnología de ranura biplanar vertical que produce imágenes radiológicas a dosis de radiación muy bajas que producen imágenes de alta calidad, con un 50-80% de menor radiación que una radiografía convencional. El sistema más popular es el EOS Imaging. Este aparato, además, puede producir imágenes 3D de alta precisión y reduce la radiación en relación a una tomografía para realizar la misma imagen 3D en 800 a 1000 veces. En cuanto a la topografía de superficie, es un método que utiliza proyecciones de luz como patrones de líneas de sombra. Es un método sin radiación, pero dependerá de una mejora en la tecnología informática, por el momento. En cuanto a la ecografía, se basa en el principio de que las apófisis espinosas y las láminas son puntos de referencia para las deformidades espinales. La rotación vertebral se puede determinar por la rotación de las láminas en relación con la inclinación del transductor de ultrasonido. Gracias, espero que les haya gustado la charla. Hola, buenos días. Mi nombre es Maricel y Michelle, somos de la empresa Osteolife. Queremos agradecerle la invitación al doctor Fernando González a la nueva jornada del curso de fractura de columna. En el día de hoy vamos a presentarles el Mont Blanc Baby. A su vez también les recordamos que tenemos el Mont Blanc barra 5.5, tenemos el ALIF, que es vía anterior, modelo Kili, tenemos cage vía posterior, lift, tenemos placa cervical vía anterior y cage cervical y cage autosustentable.
Nuestro sistema Montblanc Baby es un sistema francés. Contamos con tornillos poliaxiales, monoaxiales, ganchera, barra de titanio y cromo cobalto de 4.0. Empezamos con la punta cuadrada, tenemos stefis, curvo y recto, palpador, y ahora pasamos a colocar los tornillos. Colocamos el tornillo, ahí está montado. Sacamos. Colocamos el otro tornillo. Ahora pasamos a fijar la barra. Como pueden apreciar, la barra es de 4.0. Una vez colocada la barra, también queda colocada el sistema de distracción que acompaña a la maduración esquelética del paciente. Con este simple paso procedemos al alargamiento de la barra.